muchas pobladas, pero cuando se me acaba de decir, hola. Hombre, sí, claro, venga. Ya te queda menos. Un churro que no sé cómo actuando toda la mañana, no sabe cómo poner. ¿Estás? ¿Qué tal ahí? Buenos días. Señor fotógrafo, muy buenos días. Muy buenos días. No les importa desalojar la sala, por favor. Gracias. No parece muy respetuoso, pero Norma. Ay, el día, pues ahora le hacemos una foto, ¿no? Pero has hecho un pincel, ¿eh? ¿Fernando está dentro? ¿Fernando está dentro? No, igual se va a ir. Ahí. Buenos días, nunca mejor dicho, porque hace un calor importante. El tribunal se ha constituido, cada uno de los miembros es consciente de su responsabilidad y ha leído la tesis, se han rellenado oportunos documentos y este es el momento más importante para usted al menos. Y ahora tiene la oportunidad de contarnos de una forma resumida todo lo que ha hecho a lo largo de mucho tiempo en relación con las curvaturas sagitales del raquis a nivel de la función motora gruesa, que es una palabra que me sorprende bastante, pero que está ahí, que tiene que estar ahí por algo. Es un trabajo que ha dirigido los doctores Fernando Santonja, la doctora Paloma Sánchez, y ahora dispone usted del tiempo que estime oportuno. No lo haga demasiado largo, pero el tiempo que estime oportuno y después discutiremos lo que parezca cuando usted quiera. La venia del tribunal. El proyecto de la presente tesis doctoral pretendía estudiar de forma global el papel que tiene el desarrollo de las curvas sagitales de la columna vertebral en la ejecución de la función motora gruesa o locomoción, además de su crecimiento ordenado. Por lo tanto, nos interesaba medir el desarrollo normal de las curvas sagitales del raquis para poder satisfacer el desarrollo ontogénico de la función motora gruesa. Pero también cuando dicha función se encontraba reducida y cuando, por el contrario, se encontraba aumentada. Para el estudio de la función motora gruesa ontogénica y las curvas normales se reclutaron bebés y niños sanos, mientras que para el estudio de la función motora gruesa reducida se requerían pacientes con lesiones neurológicas. Y para el estudio de la función motora gruesa aumentada se pensó en personas con un entrenamiento de alto rendimiento deportivo. Respecto a la medición de las curvas de la columna vertebral, se realizaron mediciones en posiciones estáticas, y también aquí un trinómetro, y mediciones dinámicas durante la ejecución de un patrón de marcha o de ambulación. Además, se realizaron estudios de fiabilidad de estas mediciones. Al tratarse de una tesis doctoral por compendio de publicaciones, solo se incluyeron 3 de las 5 líneas originales mostradas, debido a la publicación de un artículo en revistas internacionales de impacto en cada tema. Una de las dificultades mencionadas en este proyecto es la variación de las curvas sagitales, también por el desarrollo del raquis por el crecimiento o la edad. Por tanto, se requerían estudios que reclutasen sujetos
cuyo entrenamiento o cuya limitación funcional ocurriese a edades tempranas, para poder hacer así un seguimiento de las consecuencias de ambos factores, la edad y la variabilidad de la función motora gruesa de forma combinada. La población escogida, por tanto, fue la parálisis cerebral, cuyo déficit funcional se desarrolla desde el nacimiento y acompaña durante todo el desarrollo. En el otro extremo, la disciplina de gimnasia artística deportiva incluía ambos sexos y los niños comenzaban su entrenamiento en el periodo infantil. Otro factor determinante para elegir esta población de deportistas fue su entrenamiento de la marcha sobre los miembros superiores, es decir, el caminar sobre las manos. Este patrón se trata de una capacidad de locomoción que está por encima del desarrollo ontogénico físico. La parálisis cerebral se decide con una alteración del movimiento y de la postura causada por alteraciones no progresivas del cerebro durante el desarrollo fetal o en la infancia y que provocan una limitación de la funcionalidad. La frecuencia de esta enfermedad se calcula en una incidencia en países desarrollados de entre 2 y 3 por cada 1000 recién nacidos vivos. En España se calcula que hay unas 78.000 personas con parálisis cerebral. Las clasificaciones clásicas de la parálisis cerebral solían basarse en las zonas anatómicas que se encontraban afectadas, por tanto se denominaban tetraparesias, diparesias y biparesias, dependiendo del número de miembros afectados. Además, se clasificaba según el trastorno del movimiento, es decir, se subclasificaban espásticas, distónicas o atásicas. La tendencia actual, de acuerdo con el marco de trabajo de la Clasificación Internacional de Discapacidad y Función, es la clasificación según la funcionalidad, ya sea la función motora gruesa, la función manual o la función comunicativa. Hay sistemas de clasificación de la función motora gruesa que consideran que hay patrones comunes en el desarrollo típico y en el desarrollo patológico, mientras que otros consideran un desarrollo de la motricidad gruesa de forma independiente entre los dos. Una de las complejidades a las que nos sometía esta investigación era poder clasificar a todos los sujetos por igual respecto a su función motora, pudiendo delimitar si la reducción de esta función motora gruesa se debía a la presencia de una lesión o, por el contrario, se debía a un desarrollo típico pero reducido debido a una edad temprana de la persona. Esto sería importante, por poner un ejemplo, más adelante, porque así podríamos discernir si los valores de las curvas sagitales del raquis, por ejemplo, de un niño en un estadio de gateo, tendrían valores comunes en un niño con un desarrollo sano de 9 meses o un niño que, por ejemplo, fuese más mayor y tuviese 5 años, pero al sufrir un desarrollo con parálisis cerebral hubiese quedado limitado a este estadio. Los objetivos generales de la presente tesis doctoral son 3 y se presentarán a continuación en lengua inglesa como requisito del doctorado Convención Internacional al que aspira este trabajo. Research goals. Number 1. To study the criteria related validity and reliability of the locomotor stages as classification system of the gross motor function. This will allow us to compare locomotor function of children with typical development and those with cerebral palsy. Number 2. To assess the relation between the sagittal curves of the spine and the reduced level of gross motor function in subjects with cerebral palsy. Number 3. To determine the relation between the sagittal curves of the spine and the increased level of gross motor function in subjects training locomotor skills beyond the ontogenic development. A continuación se desarrollarán las 3 líneas de investigación publicadas. En una primera línea de investigación se incluye un artículo publicado que se centraba en validar las escalas para poder cuantificar la función motora gruesa de todos los sujetos de la misma forma, independientemente de si tenían un desarrollo típico o sufrían parálisis cerebral. La segunda línea de investigación relacionaría la posición de la columna lumbar, medida de forma dinámica durante la marcha, con el nivel funcional alcanzado por niños con parálisis cerebral, es decir, de diferentes severidades. Nuestra tercera línea de investigación describiría un morfotipo sagital del raquis, medido mediante un inclinómetro y específico de los niños que entrenan una marcha sobre los miembros superiores. Todas estas líneas de investigación fueron aprobadas por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Murcia. Vamos a comenzar con la primera línea de investigación, cuyo objetivo
sería estudiar la validez relativa al criterio y la fiabilidad para la clasificación de la función motora gruesa mediante los estadios de locomoción. Para ello, utilizamos la comparación de estos estadios de locomoción de esta escala frente a la escala de referencia Gross Motor Function Classification System o GMFCS. Esto nos permitiría, por tanto, comparar la función locomotora de los niños con desarrollo típico y niños con parálisis cerebral, unificando la medición del desarrollo funcional. Ambos sistemas de clasificación miden la función motora gruesa y locomotora, de acuerdo con la clasificación internacional de la funcionalidad y la discapacidad. El Gross Motor Function Classification System estudia los factores personales ambientales, mientras que los estadios de locomoción solo tienen en cuenta la función motora gruesa independiente y sin ningún tipo de ayuda externa. Para cuantificar la funcionalidad de los niños con parálisis cerebral, el sistema más aceptado es el GMFCS. Este sistema consta de 5 niveles, como se puede ver, que van o crecen de más a menos. Este GMFCS, como se observa, tampoco puede clasificar los niños sanos, solo clasifica niños con parálisis cerebral. Y además los ítems dentro de cada nivel van a variar dependiendo de la edad para poder ajustarse al desarrollo motor. Es decir, los ítems que vamos a ver en estos niveles van a variar si el niño tiene de 0 a 2 años, de 2 a 4 años, de 4 a 6 años, 6 a 12 o 12 a 18 años. Por otro lado, aquí podemos observar los estadios de locomoción que fueron descritos por el Dr. Boita en 1986 y que constan de 10 niveles que sí son comparables a ítems del desarrollo motor típico. Son independientes de la edad y crecen, por el contrario, de menos a más. Es importante notar que la cuantificación es inversa de cara a la interpretación de los futuros resultados. Es decir, un número más alto en la escala de GMFCS implica una peor situación motora, mientras que los estadios de locomoción en esta otra escala significaría una mejor situación motora. Comenzando para explorar la validez relativa al criterio de los estadios de locomoción y el GMFCS, se diseñó un estudio que fuese capaz de arrojar resultados de fiabilidad interexplorador e intraexplorador, su especificidad, su sensibilidad y, por último, la correlación entre ambas escalas. En un primer momento del diseño se reclutaron niños con parálisis cerebral entre 0 y 18 años y se mostraron vídeos para cuantificar su función motora gruesa con ambas escalas en un total de 31 de estos niños. Estos vídeos fueron mostrados a 8 profesionales, entre ellos 7 fisioterapeutas pediátricos y un médico rehabilitador especialista en pediatría también, rehabilitación infantil. Y posteriormente, a las 11 semanas, 2 de estos profesionales se volvieron a clasificar los mismos vídeos con el objetivo de calcular la fiabilidad intraexploradora. Para valorar la sensibilidad y la especificidad, 21 de estos niños de la muestra fueron reevaluados al menos 3 veces en el tiempo y de forma aleatoria, con el objetivo de entender si los niños cambiaban su clasificación en el tiempo al mejorar, por ejemplo, su situación motora, o si no lo hacían a pesar de hacerse más mayores y cambiar de grupo de edad. Los resultados de fiabilidad interexplorador con el test de ANOVA arrojaron altos valores en ambas escalas, pero fueron ligeramente superiores en los estadios de locomoción. Esta correlación fue alta de forma general y también superior a los 0,92 cuando se analizaron dentro de cada grupo de edad. La relación entre las puntuaciones de cada paciente fue estadísticamente significativa y, por tanto, no lo fueron las diferencias de puntuación entre los diferentes examinadores. En un segundo momento, los resultados de fiabilidad intraexplorador mediante la comparación de medias no mostraron diferencias significativas entre las puntuaciones repetidas de los 2 exploradores elegidos. Respecto a la sensibilidad media fue de un 69% y su especificidad de un 80%, junto con un valor predictivo positivo del 64%. La estabilidad en el tiempo de los estadios de locomoción fue además del 36,8%, es decir, los niños que cambiaron de estadio de locomoción cuando cambiaron de estadio de edad. Este valor fue muy similar a la escala de GMFCS y que también nos hace ver la afinidad entre las dos escalas. Con estos resultados,
podemos afirmar que el uso de los estadios de locomoción sería útil para prevenir los falsos negativos, es decir, los empeoramientos debidos al cambio de grupo de edad, y los falsos positivos, cuando el niño desarrolla nuevas capacidades motoras gruesas. Sin embargo, estas están descritas dentro del mismo nivel de GMFS. La segunda parte de nuestro estudio incluyó la clasificación con ambas escalas de 465 niños con parálisis cerebral para conocer la relación entre ambas puntuaciones. Los resultados de las pruebas de correlación, según los coeficientes de Spearman en ambos tests, mostraron valores de correlación muy altos. El alto valor de correlación por encima de 0,9, tanto de forma global como por grupos de edad, nos habla de que estas dos clasificaciones son equivalentes. Respecto a las pruebas de regresión, se hicieron con significancia estadística mediante los modelos de regresión logística ordenada, nos han permitido calcular la probabilidad de realización de un nivel de Gross Motor Function Classification System de acuerdo a un nivel conocido de los estadios de locomoción y un grupo de edad dado. ¿Cómo se puede observar en la presente tabla? Por tanto, podemos afirmar con nuestros resultados que los estadios de locomoción es un sistema de clasificación fiable, sensible, específico de la función motora gruesa y equivalente al gold estándar o al test de referencia GMFCS. Lo más importante, además, es que nos permite valorar la funcionalidad de niños sanos y aquellos con parálisis cerebral de forma simultánea, pudiendo compararla a las mismas mediciones del plano sagital de la columna vertebral en los siguientes estudios. Esta investigación ha sido publicada en la revista Journal of Child Neurology. A continuación, se describirá la segunda línea de investigación en funcionalidad reducida de niños con parálisis cerebral. El objetivo de nuestra segunda línea de investigación era analizar, como recordamos, la relación entre la disposición sagital de la columna y el reducido grado de función motora gruesa en personas con parálisis cerebral. Por tanto, queríamos estudiar si hay una posición específica de la columna lumbar que permite la propulsión hacia adelante durante la locomoción bípeda, según las capacidades de marcha de cada uno de los niños con parálisis cerebral. Para ello tuve que desplazarme al Kinderzentrum, en Múnich, donde completé los 3 meses dentro de un equipo de investigación que además era un criterio requerido para la mención internacional del presente doctorado. El laboratorio de marcha del Kinderzentrum es un análisis de marcha que cuenta con un sistema Beacon para la captura del movimiento. Este sistema consta de 6 cámaras infrarrojas que son capaces de construir un modelo tridimensional dinámico durante la función de marcha de los pacientes. El paciente lleva unos marcadores en diferentes puntos definidos que nos permiten calcular los rangos articulares, la cinemática de cada articulación y los diferentes segmentos entre sí. Todo esto ocurre de forma dinámica, es decir, se conocen las oscilaciones de todas las articulaciones del cuerpo al mismo tiempo, según se va alternando el ciclo del paso con ambas piernas. De entre todos los parámetros cinemáticos y cinéticos del movimiento que se pueden medir con el análisis tridimensional de la marcha, se escogió la medición cinética de la columna lumbar mediante el parámetro denominado Spine Angles. El valor de la curvatura lumbar se calcula a partir de los ejes sagitales del segmento tronco y del segmento pelvis. Valores positivos corresponden a la situación cuando el tórax se inclina hacia adelante o por lo tanto a la flexión, y los valores negativos cuando el tórax se inclina hacia atrás o extensión respecto al segmento pelvis. Las mediciones realizadas durante la función de marcha constan de un rango de movimiento dinámico. Al medirse de forma continua durante la ejecución de un patrón motor, se obtuvo un rango de posiciones de la lordosis lumbar. Las gráficas en la pantalla muestran este rango de movimiento de la columna lumbar a lo largo de todo el ciclo del paso. A continuación, con todos estos datos, se calcularon las medias de las posiciones mínimas. Las posiciones mínimas se definen como las posiciones en lordosis lumbar máxima, en extensión o los valores negativos más altos que encontramos en nuestros estadísticas.
En un segundo lugar, las posiciones máximas también se definían como las posiciones en menor lordosis, por lo tanto mayor flexión de la columna lumbar, o los valores positivos obtenidos con nuestra maquinaria. En un tercer lugar, también se definió la posición media de mantenimiento durante el patrón de marcha. Afirmamos, por tanto, que los valores mínimos describen la posición basal de la columna lumbar y los valores máximos la capacidad de reducción activa de la lordosis durante el esfuerzo en determinadas fases del paso. Este estudio o esta investigación de carácter observacional incluyó hombres y mujeres de edades comprendidas entre 2 y 18 años, todos con parálisis cerebral bilateral espástica. Debían de ser capaces además de caminar al menos durante 10 metros para poder hacer la prueba hacia adelante y estaban clasificados como GMFCS de nivel 1, de nivel 2 o nivel 3. Solo 97 niños con parálisis cerebral bilateral cumplieron los criterios de inclusión de todos los que valoramos. Los ángulos medios, mínimos y máximos de la columna lumbar se extrajeron en momentos específicos del ciclo del paso, es decir, durante la respuesta a la carga del contacto de talón, durante la fase de prebalanceo, durante el apoyo monopodal, durante la fase de balanceo, durante la fase de doble apoyo y también la media durante todo el ciclo del paso. Los valores angulares de la curvatura lumbar se compararon con el nivel de función motora gruesa. En este caso, como se puede observar, solo los 3 primeros niveles, el 1, el 2 y el 3, los niveles más altos de Gross Motor Function Classification System, son los que tienen capacidad de ambulación y por tanto los que pudieron ser incluidos en esta investigación. Nuestros cálculos, por lo tanto, se dirigían a entender si hay una posición lumbar específica para los niños que tienen un nivel 1, es decir, que son capaces de andar con locomoción bípeda en todas las situaciones de su vida diaria. Si había otra posición de la columna lumbar específica para los niños de nivel 2, que son aquellos que pueden caminar de forma independiente en interiores, pero que son incapaces de caminar solos en ambientes externos. Y por último, si había una posición específica de la columna lumbar, diferente de las demás, para el nivel 3, en los niños que no tenían capacidad de marcha independiente, por tanto, caminaban constantemente con un andador o una ayuda para marcha, de manera asistida desde los miembros superiores también. El cálculo estadístico de todas las variables, incluyó los coeficientes de correlación de Spearman y la regresión lineal usando Ordinary Least Squares. Ahora sí, nuestros resultados mostraron que todos los valores medios y mínimos de la columna lumbar en el plano sagital se correlacionaban de forma moderada, es decir, con valores de entre 0,42 a 0,5, con los 3 niveles que teníamos disponibles de GMFCS. Esta correlación se incrementaba ligeramente si además se codificaba el grupo funcional junto al grupo de edad, y todavía más se incrementaba a partir de los 12 años. Por el contrario, los valores de flexión máxima de la columna lumbar no mostraron ningún tipo de correlación significativa con el nivel funcional. La variable edad sí que se correlacionó con los valores de flexión máxima de la columna lumbar en el momento de respuesta a la carga. Parece ser, por tanto, que las posibilidades funcionales dependen de la postura basal y de mantenimiento, mientras que la capacidad activa de modificar la columna lumbar durante la respuesta a la carga se adquiere con la edad. Por lo tanto, nuestros resultados sí que sugieren que hay una posición basal y media de la columna lumbar que es específica para cada uno de los niveles de la función motora gruesa. De forma similar a los cálculos de correlación, los valores de los cálculos de regresión fueron significativos en todos los valores medios y mínimos, cuando se estudiaba la combinación de la función con el factor edad, o con la variabilidad edad. La alta significación estadística de una R menor de 0,0001 encontrada en los cálculos de regresión validan la tendencia de la columna lumbar que podemos observar en el gráfico. Este gráfico resume la tendencia de los valores mínimos y medios de la columna lumbar durante todo el ciclo de paso en ambos pies. Como se puede observar, en el eje vertical de las abscisas se localizan los grados de la columna lumbar,
Abajo observamos valores negativos y por lo tanto en lordosis, y posteriormente después del 0 los valores positivos que nos hablan de la retorsión pélvica y de la posición en cifosis o en menor lordosis de la columna lumbar. La edad aumentaba en el eje de las coordenadas de entre 2 a 18 años. Los niños con marcha asistida, desde los miembros, vamos a comenzar por los niños que podían caminar de manera independiente, que es la línea azul. Y como podemos ver, solo los niños que alcanzaban la marcha independiente tendrán una tendencia extensora de la columna lumbar a lo largo de su edad, a lo largo de su proceso madurativo. Y podemos ver que comienzan en valores menos negativos y van hacia valores más negativos. Y es la única línea que va hacia la extensión. Por el contrario, los niños que tenían un nivel de función motora gruesa, es decir, la línea roja de un nivel 2, que recordamos son aquellos niños que pueden caminar, tienen un grado de dependencia un poquito mayor sobre los miembros superiores, porque solo pueden caminar de forma independiente en los ambientes internos, ya aparece una tendencia hacia la flexión, de manera que al aumentar la edad, aumentaría los grados menos negativos y por tanto hacia la flexión de la columna lumbar. Y por último, los niños más dependientes de los miembros superiores para poder caminar por el uso del andador en todos los ambientes, que es la línea ascendente, podemos ver que hay todavía una mayor tendencia flexora hacia grados no solamente menos negativos, sino cruzando el 0 y yendo hacia valores positivos. Por tanto, podemos decir que la intensidad de dicha progresión hacia la flexión parece depender del grado de asistencia requerido desde los miembros superiores durante la marcha. Las conclusiones de este artículo, por tanto, son que la posición mínima y media de la columna lumbar durante la marcha en el plano sagital es específica para cada nivel de función motora gruesa cuando la medimos con el gol estándar o el test de referencia GMFCS de los estadios 1 a 3. La conclusión número 2 es que la extensión de la columna lumbar será mayor cuanto más alto sea el nivel de motricidad gruesa alcanzado. Y por último, el efecto del crecimiento en los niños que no pueden caminar de forma independiente será opuesto, con mayor flexión entre el tronco y la pelvis. Esta investigación ha sido publicada en la revista Pediatric Physical Therapy. Por último, voy a pasar a describir la tercera línea de investigación de nuestro proyecto. Como recordamos, el objetivo de nuestra tercera línea de investigación era describir el morfotipo sagital del raquis de gimnastas de artística masculina y femenina, como adaptación a los requerimientos específicos de marcha sobre los miembros superiores, es decir, caminar sobre las manos sin utilizar los pies, y la intensidad de su entrenamiento. De esta manera, estudiamos la relación entre la disposición sagital de la columna vertebral y el incrementado grado de función motora gruesa en personas con entrenamiento de capacidades locomotoras por encima del desarrollo endogénico. La particularidad de nuestra población de gimnastas es que podría requerir una adaptación espinal para poder realizar una locomoción bimanual en vez de bípeda, y dicha adaptación podría ser dependiente de la intensidad de su entrenamiento o únicamente dependiente de la capacidad de realizar el choque. Son muchos más los autores que han estudiado los datos normativos de las curvas sagitales del raquis, así como las adaptaciones a los gestos funcionales de cada disciplina deportiva que en la parálisis cerebral. Investigaciones previas han ya correlacionado la intensidad del entrenamiento de algunas disciplinas deportivas con las curvas sagitales torácicas y lumbar. Además, se han descrito previamente morfotípicos específicos en diferentes disciplinas deportivas, como es el caso de los nadadores, donde se observó una tendencia hipercifótica dorsal, en gimnastas de rítmica, con actitudes difóticas lumbares, en escaladores y levantadores de peso, ambos con una tendencia a la hipercifosis dorsal. La cuantificación de las curvas espinales con un inclinómetro unilever isomed provee una alta fiabilidad, reproductibilidad y correlación
con las medidas radiográficas de acuerdo a estudios de ENG en 2001 y Sauer en 1996. Para la medición de las curvas del raquis, en este caso, se decidió utilizar el diagnóstico integral del morfotipo sagital espinal definido por Santonja, debido a la amplia literatura encontrada en deportistas, adultos y niños desde 1996. Tiene además la ventaja de ser una medición estandarizada previamente en múltiples disciplinas deportivas. Las curvas torácicas y lumbar se midieron en el plano sagital en posición de bipedestación, sedentación y la prueba de distancia de 2 planos. Clásicamente, se han estudiado exclusivamente en posición de bipedestación para valorar si las curvas sagitales estaban aumentadas, disminuidas o raramente invertidas. Desde el año 1996, con la definición del morfotipo sagital integral, se incorporó la interpretación y combinación del comportamiento de la columna vertebral, tanto en sedentación relajada como en flexión máxima de tronco. En estas dos posiciones, además, se medía el ángulo lumbo-horizontal para poder conocer o cuantificar la flexión máxima de la pelvis. Para el diseño y la metodología de esta tercera línea de investigación, se reclutaron 48 gimnastas que cumplían los criterios de inclusión, dentro de los cuales se encontraban 10 miembros del equipo nacional español de gimnasia artística masculina. El cálculo de la intensidad del entrenamiento se definió de acuerdo a Boyds en el 2000 y Sainz de Baranda y colaboradores en el 2010, como se puede ver en pantalla. El análisis estadístico se realizó mediante las coeficientes de correlación de Pearson y los datos descriptivos se calcularon mediante Microsoft Excel. Los valores descriptivos obtenidos se compararon con los valores normativos para todas las mediciones en cada una de las posiciones y que podemos observar aquí en la tabla de la pantalla. Nuestros cálculos estadísticos no encontraron correlaciones significativas entre ninguno de los parámetros de la intensidad de entrenamiento y ninguna de las mediciones del morfotipo sagital del raquis. Siguiendo el diagnóstico clásico de la medición del plano sagital de la columna, que incluía únicamente los valores de bipedestación, encontramos 8 gimnastas con hipercifosis dorsal, 8 gimnastas con hiperlordosis lumbar y 6 con hiperlordosis lumbar. Sin embargo, si aplicamos el diagnóstico integral sagital, sí se observó un morfotipo característico que difería de los datos normativos. El 62,5% de los gimnastas mostró una cifosis dorsal funcional. El 14,6% de los gimnastas mostró una hiporlordosis postural. Y por último, el 39,6% presentó una actitud cifótica lumbar. Por tanto, podríamos afirmar que el entrenamiento funcional de las habilidades locomotoras por encima del desarrollo ontogénico, como puede ser la marcha sobre los miembros superiores, requiere una adaptación espinal, cuyas características en este caso son hiporlordosis lumbar postural, cifosis torácica funcional y actitud lumbar en sedentación y flexión de tronco. Nuestra tercera línea de investigación ha sido publicada en la revista The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. Este trabajo siembra, por tanto, una semilla en el concepto entre la relación de la posición del raquis en el plano sagital y la capacidad funcional. En nuestra opinión, futuros estudios nos ayudarían a comprender mejor este desarrollo si nos centrásemos en los siguientes dos objetivos. Determinar la evolución dinámica del raquis en el niño sano para establecer valores de normalidad entre 0 a 18 años. Y por otra parte, determinar la alteración del morfotipo sagital del raquis en el desarrollo de la parálisis cerebral entre los 0 y los 18 años. A continuación, paso a leer las conclusiones finales de nuestra investigación en lengua inglesa. Final conclusions. Number 1. Locomotor stages is a reliable classification system, sensitive and specific for gross motor function, and also allows plotting typical development in children
and those with cerebral palsy. Number 2. Basal and maintenance values of the sagittal curve are specific to each gross motor level in children with cerebral palsy. Higher classifications of gross motor skills correlate with more extended lumbar spine. Number 3. In children with cerebral palsy who cannot walk independently, the effect of development is reversed, flexing the lumbar spine. And number 4. Functional training of skills beyond the ontogenic locomotor function, like walking ability on the upper limbs, seems to require specific adaptations in postural hypolordosis, functional thoracical kyphosis, and lumbar kyphotic attitude during sitting and trunk flexion. Muy bien. ¿Algún doctor por esta universidad presente en la sala quiere hacer alguna observación? ¿Algunos de los directores quieren dar alguna información complementaria? Yo conozco al doctorando desde los primeros comienzos en terminar su formación en fisioterapia y su especial interés y dedicación en la fisioterapia neurológica infantil. Empezó a trabajar con niños con parálisis cerebral y muy pronto se dio cuenta de la gran dificultad del tratamiento fisioterápico de estos niños, el gran nudo gordiano que supone la estructuración de la pelvis en anteversión con la hiperlordosis lumbar y la facción interna de las caderas en bipedestación o la retroversión y la cifosis dorsal lumbar en posición sentada. Y ante esto, pues él se planteó estudiar la actuación de la columna, el comportamiento de la columna en los diferentes estadios de locomotor que van adquiriendo los niños con parálisis cerebral. Y a partir de ahí, pues planteó estos 3 estudios que nos ha presentado hoy. A mí me parece que el primer estudio plantea fundamentalmente la relación entre postura y función, entre postura y funcionalidad. Es decir, la relación directa entre el desarrollo postural alcanzado, ortogénico, y el nivel funcional. Y sabemos, estaba muchas veces el doctor Goita, el doctor Magnus Klein, de principios del siglo pasado, que todo movimiento empieza en una postura y termina en una postura. La postura, decía Magnus, sigue el movimiento como su sombra. De modo que el entrenamiento de actividades funcionales desde el punto de vista terapéutico debe tener en cuenta ese acompañamiento postural para no exigir más de lo que puede dar la postura. El segundo estudio que presenta pues orienta claramente y directamente en la necesidad de intervenir terapéuticamente y de forma directa en las desviaciones del raquis en el plano sagital en los niños con parálisis cerebral desde los primeros momentos para evitar la estructuración en esas deformidades que les decía al principio, para mejorar el enderezamiento y mejorar la marcha o posibilitar la marcha bípeda. Y el tercer estudio con los atletas, me parece que los atletas nos sirven de analogía para entender esas compensaciones del raquis que vemos tan frecuentemente en los niños con parálisis cerebral espástica, sobre todo, que entrenan la marcha o que utilizan la marcha ayudada en extremidades superiores. De modo que a mí me parece que estos 3 estudios abren un camino, evidentemente, para futuros trabajos de investigación, y quiero manifestar mi reconocimiento al doctorando por el interés y el rigor realizado en estos estudios, haciéndolos compatibles con su trabajo profesional y a partir de su experiencia profesional. Nada más. Muchas gracias.
no se anima nadie después de esta magnífica intervención. Bueno, la doctora Pilar Andújar tiene la palabra. Bueno, yo lo primero es felicitarlo, que también, un poco de lejos, he seguido el periplo de su larga y vasta investigación y el gran esfuerzo personal que ha hecho. Yo ya parte de lo que yo iba a decir lo ha hecho la doctora Sánchez Naín, pero yo lo que quería destacar, quería más destacar como médico rehabilitador, que hemos estado con esta patología muchos años, pues es que el primer estudio confirma algo que no estaba confirmado y que estaba muy discutido. Y ahí no tengo más que alabanzas para el doctorado. O sea, creo que ha hecho un hito el que se pueda por una vez decir que coger los estudios en los estadios de locomoción no significa hacer una clasificación menor, sino una clasificación que además nos aporta el poder comparar con niños. Eso con respecto al primer estudio, felicitarle, y algo que todos estábamos deseando, o menos una parte de esta comunidad, estábamos deseando que alguien comprobase, y como lo ha hecho usted. Enhorabuena. Eso sobre la primera línea. Sobre la segunda línea, a mí me gusta mucho, porque yo creo que ahí sale, y es la pregunta que le voy a hacer, ¿no? ¿Cómo se cambia? Usted ha demostrado cómo pueden cambiarse las intervenciones que hasta ahora se proponen para estos niños. O sea, que nos hable usted un poco, después de su experiencia tan vasta en esta población. A mí me encantaría que nos dijese cuál es su opinión sobre el cambio de algunas intervenciones clásicas sobre niños con los diversos estadios, hablo de intervenciones terapéuticas, o sea, clásicas. Y sobre la tercera línea, pues decirle que me ha sorprendido, me gustó, no me la esperaba al principio, pensaba que iba a ser todo sobre parálisis, y claro, pues también pienso que dentro de este grupo de investigación es una línea que lo que ha hecho es comprobar otro deporte. Ya teníamos a Pastor, como usted ha dicho, que fue el primero de nuestro grupo con la natación, que demostró que era más tifótica que otra cosa, lo que todo el mundo creía que era al contrario. O sea, siempre hay sorpresas en este grupo de investigaciones que usted ha trabajado, ¿no? Y entonces, en esto, pues que me sorprendió al principio, pero luego lo vi lógico. Ya de esta línea no voy a decir más. Pero sí me gustaría que me contestase sobre la segunda línea. ¿Cómo le parece a usted después de haber terminado su tesis? O sea, ¿qué le parece a usted que cambia en el mundo de la intervención terapéutica? ¿O puede cambiar? Pues desde el punto de vista de la intervención clínica, para mí el punto fundamental que esta línea de investigación ha desarrollado es el hecho de poder analizar a partir de ahora dos tipos de intervenciones que en el mundo de la fisioterapia o de la rehabilitación disponemos, que suelen ser herramientas destinadas al entrenamiento de una función, aunque esa función esté deteriorada por algún tipo de lesión neurológica, por lo tanto se basa en el entrenamiento intensivo de la funcionalidad al mismo nivel o incluso superior a la que el niño es capaz de alcanzar de manera independiente, compararla frente a las intervenciones que, por el contrario, no hacen un entrenamiento directo de la función, sino que intentan mejorar la posición de la columna de manera directa, es decir, ese sería el objetivo principal el objetivo primario de la intervención, para de una forma secundaria impactar en la función. Era algo que hasta ahora no estaba demostrado, sino que se intentaba impactar directamente la función a través de la funcionalidad, y ahora sabemos que quizá podemos invertir o podemos llegar hasta la función desde otras intervenciones que hablan más de la calidad, como hablaba la doctora Paloma Sánchez Muniain, habla más de la calidad, desde la calidad de la postura, en este caso representada por la calidad de la postura del raquis, de nuestro eje central, que pueden llegar a mejorar, como hemos visto, la posición o la funcionalidad. Hay otra ventaja que tiene en mi opinión, esta línea de investigación, y es también desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la investigación, porque muchas veces cuando intervenimos de forma clínica y medimos la investigación
los resultados de esa intervención clínica a veces no obtenemos resultados funcionales aparentes. Con esta línea de investigación podríamos medir también la columna, de manera que podríamos ver que a lo mejor determinadas intervenciones terapéuticas, en este momento, por ser a corto plazo o por una medición no demasiado a largo plazo, no ha conseguido de momento una mejora en la funcionalidad. Sin embargo, sí ha mejorado la posición de la columna o de la postura, tendiendo hacia el siguiente nivel funcional, no solo desde el punto de vista cualitativo, sino ya sabemos ahora también cuantitativo. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Harold Bohm. Do you want? Sí. Yo no hablo perfectamente español, de porque yo pregunto en inglés. Bien. Okay, Jose. Thank you very much for your exceptional work. 3 publications in international journal. It's very high-ranked journal, so it's a very good work for the international community. And I don't know many people doing work on the spine. I don't know many. So that's really the first work that investigate the spine. For me, in orthopedics, it's always important to have a goal-directed therapy. So my question would be, for your second study, why do you think in the GMFCS3 level, the worst level you investigated, why does the trunk is leaning forward? And what can you do to avoid this? And along the same line, for the third study, you investigated what is the reason for the kyphosis and the pelvic anterior tilt, or the hyperlordosis, and how would you goal-directed this lead to a therapy intervention? Okay, thank you very much. For the first question, I would say that Kratwurst and other authors have already proved that there is an anterior pelvic tilt on the children with cerebral palsy, and therefore they have to, in order to be able to extend a little bit more the knees, they need to shift forwards their round reaction force, and therefore they will need to, or they will be able to extend a little bit more. But this implies anterior pelvic tilt with therefore the contracture or the shortening of the psoas muscle, and also the weakness of the hip extensors. For the third research line, or the second question, it will be a little bit the same, in the way that probably many acrobatic exercises imply a lot of hip flexion, and therefore this will create an extending an anterior pelvic tilt and a consequent thoracic kyphosis. And what would be your therapy in these gymnasts? What would be your recommendation for a therapy program? The recommendation would be the strengthening of the hip extensors, also the hygienic postural control in posterior pelvic tilt, and also the stretching or the elongation of the hip flexors. Thank you very much. No more breath. Thank you. Bueno, mi posición es muy especial porque habitualmente todo el mundo ya ha completado sus preguntas. Usted ya se está relajando, estará diciendo ¿qué va a pasar ahora? Porque yo creo que este momento es un momento muy poco aprovechado en nuestra universidad. Este acto se ha convertido en un acto importante desde el punto de vista formal, es el máximo grado que la universidad puede dar en el mundo entero, pero usted ha estado dentro de un grupo importante, desde mi punto de vista, desde el punto de vista objetivo de la universidad, trabajando durante mucho tiempo, y toda esta información queda restringida a unas publicaciones, que hay siempre pocas y pequeñas, lo mejor que uno puede y sabe hacer, pero la comunidad universitaria no se está beneficiando de este inmenso trabajo que usted ha hecho y el grupo, y en general los grupos han hecho. Por tanto, lucho porque esto se convierta en un acto académico real, en el que se esté trabajando, discutiendo,
Aunque la palabra discutir parece que es una pelea que vamos a establecer, sino discutir sobre un tema es comentar, buscar la verdad en definitiva, que es el objetivo de la universidad. Deberíamos conseguir que este acto se convirtiera en un acto académico donde profesores y la comunidad universitaria, incluso profesionales, estuvieran allí en mangas de camisa, valga esta forma coloquial de hablar, discutiendo sobre todo lo que usted ha hecho. Y usted estando ahí, pues relativamente relajado. No es bueno estar relajado. Si se está relajado, seguramente acaba uno diciendo algo que no quería. Debe uno estar tenso, debe estar con la adrenalina alta, porque ahí hay que demostrar lo que uno ha hecho y lo ha hecho casi siempre bien. Por tanto, nos beneficiamos los pocos que estamos, los pocos que van a estas reuniones, pero la comunidad universitaria, la comunidad científica tiene muy poco beneficio de esto. En el resto del mundo, como usted sabe, ya se hace esta discusión y luego se hace un acto como el de hoy, entre comillas, social y académico, pues con estos trajes académicos y con el vestido de los domingos, bueno, que está muy bien, que es la celebración. Pero lo otro me parece que es tan importante que habría que sacarle jugo. Y yo, como llevo mucho tiempo, le diré que no puede usted imaginar la cantidad de cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de los muchos años asistiendo a estas charlas y a veces preguntando cosas que ni los directores ni los doctorandos esperaban. Y esto es el afán, el deseo de curiosidad y el deseo de aprender. Mientras que estas cosas perduren en usted, seguirá usted siendo útil a la sociedad, no solo por su trabajo, sino porque se estará preguntando continuamente ¿y esto por qué y para qué? Y mire que es sencillo, curiosidad. Bueno, parece que a muchas personas se les acaba la curiosidad. Y cuando se les acaba la curiosidad, pues dejan de trabajar, serán profesionales. Y la primera cuestión que le voy a plantear, ahora que ya lo he relajado un poco con mi discurso, le voy a preguntar ¿por qué se llama todo esto función motora gruesa? Sí, nos vamos a tener aquí un diálogo. Se llama función motora gruesa en comparación a la función motora fina o la función motora manual o comunicativa. El sistema del marco de trabajo que se creó en la Organización Mundial de la Salud de clasificación de la funcionalidad y discapacidad, se dieron cuenta que la clasificación de las enfermedades como tal en el mundo de la rehabilitación no era muy útil, porque diferentes enfermedades pueden tener niveles de funcionamiento social o dentro de sus capacidades de la vida diaria diferente. Entonces decidieron definir tres tipos de función motora. La gruesa, que hace más referencia a la parte locomotora o cómo el niño de una manera grosera puede desplazarse o puede moverse en el entorno. Y no mira la capacidad de funcionalidad manual, que eso se hace con otras escalas, es decir, la función más fina o de movimientos más precisos y que están más relacionados no tanto con el desplazamiento, sino con los niveles cognitivos o con la capacidad de aprendizaje de estos niños. Por lo tanto, se engloba dentro de más la parte fina y que engloba la parte manual y también la parte comunicativa. Me satisface que podamos discutir, porque sin embargo, los movimientos, la función motora, solo tiene tres niveles. Es la función motora consciente, que depende fundamentalmente de corteza, la función motora refleja, que depende fundamentalmente de la médula, y los elementos relacionados con la posición y el equilibrio, que dependen fundamentalmente, como he dicho, el sistema del equilibrio y el cerebelo. Sin embargo, los tres intervienen continuamente. Entonces, diferenciar esta función motora gruesa de la fina o... Ya sé que cuando nos introducimos en la patología tenemos que echar mano de habilidades y virtudes para poder clasificar y separar. Este es el gran problema. Abro un cajón, estudio allí el metabolismo de los glúcidos, cierro el cajón, abro otro cajón, estudio el metabolismo de los lípidos. Pero desgraciadamente eso no es así. El metabolismo funciona como un todo y todo funciona a su vez. Por tanto, creo que es necesario lo que han hecho y como lo seguirán haciendo, pero el movimiento se integra. Ese movimiento grosero o grueso de esos niños es un movimiento finísimo, porque requiere
de las dos motoneuronas fundamentales que tenemos, tanto las gamma como las alfa, y ambas están controladas simultáneamente por todo el conjunto de lo que he dicho, tanto la función medular como la función cortical como la función cerebelosa. Por tanto, creo que no les vendría mal de vez en cuando un storming en esto, ¿no? Porque el conjunto está funcionando continuamente. Distinto es cuando hay algún problema cerebeloso y esté fuera de juego, pues una parte, pues hay un cacao de miel. Por tanto, me ha parecido bien esta fórmula porque la hemos utilizado todos, pero hay que añadirle un poco de complejidad a este aspecto, que no está mal. Profesor Santonja, ¿cuánto tiempo llevamos con este asunto? Llevamos una cantidad de años importante, ¿eh? Mejor no decir el tiempo para que No, sí, mayores. es bueno porque parecer mayores depende de cómo nos miren los demás. Sí. Y por tanto no me preocupa demasiado esto. Pero luego no me debe preocupar nada porque estoy aquí, estoy hablando. Pero creo que vale la pena hacer reflexiones de conjunto y ser capaces de ver dónde está. Desde luego la funcionalidad es un equilibrio entre la funcionalidad de las diferentes partes. Me ha gustado mucho lo que ha dicho la doctora Sánchez de la postura, parece la sombra, pero claro, es que el movimiento es una cosa dinámica. Y como es dinámico, pues va transcurriendo desde que se comienza hasta que se termina una serie de etapas que son las distintas posturas. O sea que si hacemos una fotografía muy rápida, conseguiremos ir desgranando todo esto y la postura, claro, tiene que seguir como si fuera la sombra. Me gusta, pero me ha gustado la frase. Y ahora le voy a hacer otra pregunta, que es otra reflexión. Cuando han estado trabajando con los atletas, como consecuencia del entrenamiento, ¿qué se ha alterado en esos atletas? Porque no sé si se ha mejorado algo. Estoy hablando de fisiología. Efectivamente, esa es también mi opinión y ese fue el enfoque de mezclar el deporte respecto a o reflejado en la parálisis cerebral. Porque bajo un punto de vista funcional, otra vez, y estoy de acuerdo con usted respecto a la primera intervención también, porque yo no busco la valoración de la función motora gruesa como tal, debido a que si entreno la función motora gruesa de una manera específica, como ocurre a los gimnastas, lo que puedo hacer es perder la fisiología de la postura, y esto es lo que han hecho estos gimnastas. Entrenar una función superior a lo que ellos pueden hacer, o desde un punto de vista sin entrenamiento, y por tanto ha tenido que haber una pérdida de la fisiología de la postura para adaptarse a ello. Por tanto, desde el punto de vista como fisioterapeuta, del trabajo clínico del que vengo, mi intervención, bajo mi opinión, nunca puede ser sobre la función, sino sobre la tendencia hacia devolver a esos gimnastas hacia la fisiología. Es decir, a pesar de que desarrollen unas funciones que no podemos parar, porque la parálisis cerebral no podemos eliminar y los gimnastas no podemos dejar que entrenen, o ese es el objetivo suyo, nuestro papel como clínicos sería retenerles o llevarles al mismo tiempo para evitar lesiones y evitar consecuencias en su aparato locomotor o neurológico, llevarles siempre hacia la línea de la que parte, la línea fisiológica, que es la que conocemos. Estamos totalmente de acuerdo, pero sin embargo el mundo que nos rodea va en otro camino, funciona en otra dirección. El espectáculo, el conseguir una medalla y la salud del individuo no está comprometida y no está tenida en cuenta por nadie, ni entrenadores, no quisiera nombrarlos a todos, pero ni entrenadores, ni fisioterapeutas, ni médicos deportivos, ni médicos de clubes. Parece que ahí a nadie le interesa la salud del individuo. Sí que puede ser que estén midiendo su salud instantánea para que no se me ponga enfermo porque tiene que mañana competir y tal, esto es lo único preocupación. Pero pasado mañana, y hace bastante tiempo, ya no me acuerdo cuándo fueron las Olimpiadas en España, parece que fue el año 92, o algo posible, sí. Bueno, todavía me funcionan estas neuronas que me van quedando.
Y tuve que ver con esa Olimpiada, y yo tenía un deportista olímpico al que tenía una especial admiración, era una mujer, y preguntando me dijo una persona: te acabas de cruzar con ella en la Villa Olímpica, entrando a la cafetería y saliendo de la cafetería. Me volví y no es que no la había reconocido. Era una persona que había terminado de competir hacía 2 o 3 años, no pude reconocer a la persona. Por tanto, esto ya es bastante. La imagen había cambiado, porque claro, el equilibrio entre el eje, la fuerza de la gravedad, la postura, la posición y todo el desarrollo muscular, pues está... Claro, si yo desarrollo masas musculares, estoy cambiando las fuerzas que actúan sobre las articulaciones, y como consecuencia de todo esto, de pronto paro y me quedo en un mantenimiento. La persona parecía un tonel con patas. Esto ya en sí mismo es una enfermedad. Pero ¿y lo que tendrá en su cerebro? ¿Qué estará pasando dentro de ese cerebro? Por tanto, yo pienso que la medicina, las ciencias sanitarias tienen que tener como objetivo la longevidad y la salud, y disfrutar de la longevidad y la salud, o en la salud o con salud, y lo demás forma parte de la libertad de cada uno de los que están aquí, que puede decidir entrenarse para levantar camiones, me parece bien, pero eso nunca será salud. Aunque levante una locomotora, es el más fuerte del mundo, pues no sé qué objetivo tiene esto desde el punto de vista de la ciencia, no lo sé. Llevo tiempo preguntándomelo, porque seguimos entrenando para ganar medallas, pero no seguimos entrenando para ganar salud. Y esta contradicción no la puedo soportar. ¿Qué le parece esta reflexión filosófica? Va en línea con el objetivo de este trabajo. Pues, un poco de esto de trabajar o ver que hay una línea diferente al trabajo de la experiencia actual. Respecto a la exageración del entrenamiento de la función. tenemos demostrado, no lo hemos publicado, pero tenemos demostrado que no estamos teniendo éxito. Porque las mayores bolsas de alteraciones funcionales están en los deportistas de élite. Entonces, algo habrá que hacer. Yo creo que, por lo menos, la obligación de contarlo, aunque sea en esta tertulia restringida, creo que la tenemos. Y ahora que lo tengo más relajado, ¿qué ha supuesto para usted como persona realizar la tesis doctoral? ¿Qué ha supuesto para mí? Pues, bueno, cuando empecé la tesis tenía claro que quería que fuese algo útil para mí, y empecé de hecho en otra universidad, de la que fui expulsado porque tenía expulsado o simplemente no me dejaron utilizar determinada maquinaria porque tenía un interés, y eso fue una gran decepción para mí, porque pensaba que la universidad era precisamente el techo de la gente con interés, con curiosidad, como he dicho usted. Y bueno, fue gracias a que conocí al doctor Santoja a través de mi codirectora, la doctora Olga Sánchez Munet. Creo que dos personas clínicas y con el interés y la motivación en el aprendizaje, y no tanto en lo que representa pues, la motivación o el estatus. Y sin embargo, cuando le conocí, aunque tenía claro que el objetivo o que el enfoque iba a ser diferente, iba a aprender de verdad, sinceramente no pensé que iba a llegar hasta aquí. No pensé que iba a publicar entre revistas, desde luego, de impacto. Y era algo, vamos, completamente inimaginable, así que no, ha sido, tengo que decir, de los 5 años, los 2 últimos han sido personalmente de una dureza que jamás he vivido por determinadas situaciones, en las que me han tocado absolutamente todos los elementos de mi vida, desde la familia, hasta el amor, hasta la muerte, hasta el cáncer, hasta muchas cosas. Así que ha sido una lavadora, sinceramente, estos 5 años, desde que entré y conocí a Dr. Santoja hasta que está viendo usted en este proyecto. Bueno, pues fíjese si es importante lo de la tesis doctoral, que a veces parece una cosa
Y digamos, pues voy a hacer la tesis, bueno, cambia la vida de las personas, casi siempre. Porque supone hacer algo desde otra perspectiva, olvidándose uno de muchas cosas, incluso a veces de problemas familiares, te absorbe tanto, pero te cambia la forma de ser para el futuro. Y eso tiene la importancia que tiene, se la estamos dando en este acto, pero mucha gente trivializa esto. Y va a hacer la tesis, ¿para qué sirve eso? No sirve para nada, sirve para uno. O sea, para la ciencia y para los demás también sirve, pero sirve fundamentalmente para uno. Uno ve las cosas desde otro punto de vista después de este trabajo. Y yo me lamento que tuviera usted un mal momento anterior, porque la universidad no es la responsable de esto que usted ha dicho. La universidad se ha portado siempre maravillosamente bien con todo el mundo y habría que achacarlo circunstancialmente a las personas que dirigen o dirigimos en algún momento la universidad, son los responsables de esos problemas coyunturales que usted ha planteado. Pero la universidad no tiene la culpa. De hecho, fíjese que usted ha mencionado una universidad que me es muy familiar, la Universidad de Múnich, porque nosotros tenemos allí una persona muy querida, el profesor Bert Kolesko, que es un gran cerebro del mundo de la pediatría, en el mundo con el que mantenemos una relación continua de trabajo, e incluso en relación con la gestación, el desarrollo gestacional. Por tanto, cada vez que toca uno en la puerta de la universidad, alguien la abre. Y esa persona que la abre es la persona que a mí me importa. El que la cierra, no. Seguramente no servirá para nada lo que ha hecho, y cerrarlo no significa cerrar la capacidad de adquirir más conocimiento. Bueno, yo me extendería porque me gusta hablar, queda claro. Me gusta la universidad, no, me gusta la investigación. Me gusta el grupo del profesor Santonja, me gusta la profesora Sánchez, la doctora Sánchez, que acabo de conocer anoche. Y me quedé sin poder ver el entrenamiento de anoche, que son entrenamientos muy duros. Y a veces me gusta observarlo sin pasarse. Pero no, anoche no pudo ser, pero vaya, lo estoy ahora recuperando. Por todo ello, mi opinión en este momento, a pesar de ser el presidente de esta comisión, no es del todo objetiva. Se lo hice saber a mi rector, porque tengo la obligación de ser objetivo, pero como no creo en muchas cosas, tampoco creo en la objetividad. Las personas somos lo que somos y somos la consecuencia de lo que tenemos. Y por tanto no podemos decir que somos objetivos, porque detrás de usted y de este momento hay una historia de muchos años, y esa historia gravita sobre mí. Y hubo un maestro que en una circunstancia muy difícil, era una oposición, y una persona como usted, que era quien estaba actuando, tuvo algunos pequeños deslices, que no sé lo que son, pero todo el mundo ha sabido lo que he dicho. Y cuando nos encerramos para calificar, me dijo: Salvador, esta persona lleva 20 años contándome cosas, y todas las cosas que me ha contado conducen a que es un individuo valioso. Los pequeños deslices que hemos apuntado no pueden ocultar toda esta historia de trabajo. Y dije, me rindo. Tenía toda la razón, pero a veces solamente nos fijamos en lo instantáneo. En este mundo en que todo va con tanta prisa, que queremos las cosas para ayer y no para pasado mañana. Por tanto, ¿quiere usted añadir alguna cosa de su cosecha? ¿No? Simplemente quería agradecer a mi director de tesis, ha sido pues eso, mi piedra de apoyo en la investigación, el doctor Santonja, que lo conocemos todos, como padre nuestro del grupo, investigador. Agradecerle donde me ha llevado, de donde estoy, a la doctora Baramasa por toda la aplicación y todo mi desarrollo clínico.
Me parece bien porque en la lectura de la tesis también se puede incluir agradecimiento. De hecho, en el manual escrito sí que las personas extienden los agradecimientos, pero esta sala también puede recibir con dignidad. Porque decía otro maestro que el que no es agradecido no es bien nacido. Y además añadía que la única cosa que está permitido excederse es en el agradecimiento. Bueno, yo creo que si no tienen ustedes ninguna cosa, quieren ustedes decir alguna cosa, los directores, ¿no? Tras la calificación. Pues si no hay ninguna otra observación, pues en este momento esta comisión permanece, puede desalojar la sala. Todos para adentro. Mira, sí. Pues como han podido comprobar, después de una complicada y larga deliberación, se ha llegado al acuerdo por unanimidad de concederle la máxima calificación que la universidad puede conceder en este acto, que es la de sobresaliente. Le quedan aún todavía 2 notas que serán dadas a posteriori, que es el cum laude y la posibilidad del premio extraordinario. Nuestra enhorabuena a usted, a su familia, a los directores y al público en general. Bueno, pues nada, foto. Se levanta la sesión. Ahora vamos a hacer un poco, digamos, el protocolo de nuestro grupo de investigación. La verdad es que se inauguró en el año 92, donde empezamos a trabajar con una idea muy idealista, como ha dicho el profesor Zamora, de lo que es la universidad, de lo que es la investigación, y lo que es como hacer una familia con aquellas personas que quieren aprender a investigar, que quieren mejorar y conseguir una cosa que consideramos que es muy importante, que es el grado máximo que ofrece la universidad, que es el grado de doctor. Antes iba con el apellido de la titulación, eso ya desapareció por la normativa, pero al final hemos conseguido la máxima calificación, que es la calificación del grado de doctor. Y esto, en una sociedad en la que estamos tan, como se ha dicho antes, que vivimos tan deprisa, donde se da poco valor a todo, ¿verdad? Creo que tenemos que volver a sentarnos, a sedimentarnos y a vivir y a valorar lo que se ha conseguido. Entonces, en nuestro grupo una de las cosas que pretendemos precisamente es eso, es decir, que mantengamos la línea de investigación, que te sientas dentro de una familia, como creo que ha sido acogido en la familia del grupo de aparato locomotor y deporte, donde en las reuniones que has tenido durante años, que has ido viniendo, has visto la transmisión del conocimiento, la importancia que se da precisamente al enseñarnos entre todos a aprender y a la humildad del aprendizaje, y que eso no lo pierdas nunca. Entonces, ya has sido desde el principio admitido al grupo de investigación, ahora pasas a un nivel superior, que es a nivel del grupo de los doctores dentro del grupo de investigación. Como sabes, pues nosotros llevamos una lista, y tú ahora mismo eres el número 34. Por lo tanto, has pasado de ser doctorando a ser discípulo. Y eso te lleva a una serie de ventajas, evidentemente, que es el de la satisfacción, el que puedes investigar, el que puedes dirigir, pero también una obligación, y es a enseñar a cualquier otra persona que quiera aprender de ti. La medicina, la sanidad y la universidad debe ser generosidad, y eso es lo que queremos que aprendas, donde cualquier persona que quiera aprender, que tú brindes tus conocimientos, tus puertas y tu corazón para que ellos aprendan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese es el compromiso que quieres con la universidad y sobre todo con nuestro grupo de investigación. Y eso tiene un emblema, y el emblema es la medalla que llevamos todos, que sabéis que es la medalla de grado doctor, es la medalla de toda la Universidad Española, los catalanes también la tienen, que pone claustrum extraordinarium, que significa que es del claustro de todos los doctores, porque ingresas en ese cuerpo. Pero esta medalla no se lleva en la calle, ni se lleva en la vida normal, se lleva solamente con el traje académico. Y por eso, nuestro grupo de investigación, desde el año 92, nosotros hemos hecho una réplica de esa medalla, que tú has conocido en alguna, que es la misma, pero a escala, para que la lleves con orgullo, con satisfacción, con el reconocimiento del grupo, y donde vayas, que tú puedas presumir del grupo de investigación donde te formas. ¿De acuerdo?
Te regalamos esta medalla para que la lleves. No. No, te tiene que... No, se va a ir, seguro. Me doy cuenta, sí. Si no te lo recriminaré. Habrá foto con Mireia. Un comentario, porque habrás visto que alguno de los discípulos lleva la medalla, y es, si la llevas con orgullo, presumirás de ella en muchísimos actos. Si no, se lo olvidará. Eso lo olvidará. ¿De acuerdo? Muy bien, pues yo quiero, para terminar, esta es la parte con respecto al discípulo, ¿ya? Darle las gracias a Paloma, primero porque tuve la suerte de que ella le recomendó a José Manuel que viniese a sufrir conmigo. O sea que, al principio no sé si era una maldad, pero bueno. Nos mandó a Murcia, a Cartagena, y porque él tenía muchas ganas de investigar. Tengo que decir de José Manuel que es una persona que me siento muy orgulloso en el grupo por varios motivos. Uno, por su capacidad de trabajo. Una capacidad de trabajo impresionante, impresionante. Una persona que me mandaba un artículo el domingo, se lo corregía, y a las 12 de la noche tenía la contestación. Le contestaba a la 1, y yo no sé si a las 3 de la mañana, yo no me acuerdo, pero tenía ya la respuesta. O sea que eso es poco habitual. Después, que no ha habido ningún reto que le haya lanzado hasta ahora que me haya dicho que no. Eso significa que somos hombres fáciles, ¿no? Porque le decía, José Manuel, la tesis. Él, cuando me conoció y conoció el grupo, yo creo que algo que ha costado entender, que es cómo ha metido el aparato locomotor en su línea, era porque él es fisioterapeuta experto en neurología infantil, y cuando conoció nuestra línea de investigación dijo, yo tengo que unir las dos cosas. Y he sido capaz de unirlo, lo cual no es nada fácil para hacerlo. Entonces, ha buscado, yo decía, José Manuel, no me voy a entenderlo, y dice, que sí, que sí, que sí. Y alta capacidad de trabajo, alta motivación y aceptar todos los retos. Porque cuando le dije, hombre, José Manuel, tú tienes capacidad para hacerlo por convenio de publicaciones. Nos costó 3 años la primera publicación, ¿te acuerdas? A veces a punto de tirar la toalla, pero lo conseguiste. Y ya cada vez que has aprendido, y cada vez te es más fácil la publicación. Y más que vas a sacar y que vamos a seguir sacando juntos. Pero después le hice el comentario, hombre, yo creo que si tú que hablas bien inglés, si tienes una estancia en un centro extranjero, pues cogió, se buscó la vida, fue a Múnich, estuvo 3 meses, aprendió, investigó y sacó una segunda línea de investigación. Y eso tiene un gran mérito. Y por tanto eres un ejemplo para otra mucha gente que encuentra los caminos más sencillos para haber hecho lo que has hecho, por convenio de publicaciones y convenio internacional. Así que por lo tanto, siéntete muy orgulloso de lo que has hecho, a pesar de las dificultades que yo conozco que has vivido en este tiempo, creo que eso te hace ser más fuerte. Y por tanto, siempre será mejor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, enhorabuena. Y otra cosa, dicho al tribunal, muchas gracias por estar aquí un sábado. Julio, Murcia, calor. Tiene mucho mérito. Muchas gracias por el cariño. Muchas gracias por el cariño hacia nuestro grupo, hacia nuestro doctorando. La de él son merecidas, la nuestra lo dejamos ahí. Y muchas gracias por las sugerencias, que por tanto nos hará siempre crecer. Alberto, enhorabuena, ¿de acuerdo? Porque como sufridor también, claro, la tesis doctoral siempre cuando voy doctorando le digo, habla con tu pareja. Si no, la tesis nunca sale. Porque tiene que haber apoyo, tiene que haber sacrificio, tiene que haber pérdida de otras cosas. Entonces creo que el momento mereció la pena, pero enhorabuena. Enhorabuena a la familia, enhorabuena a los amigos por hacerlo y gracias a los demás asistentes, ¿no? por este acto que para nosotros es muy entrañable y que le seguimos dando mucho. Nada. Bueno, y ahora queda pasar todo esto al campo clínico, es decir, mejorar con todo esto y asegurarte que lo que estás haciendo y que el tratamiento de los críos, poderles llevar por este camino que has visto, que es la senda para mejorar. Muy bien. Eso es. Pues... Bueno, yo quería agradeceros a los dos también. Ya sabéis que estas cosas me cuestan mucho, pero bueno, agradeceros a todos que habéis venido, a los que habéis estado conmigo, soportándome sobre todo estos años, que ha sido complicado para mí, para vosotros probablemente bastante más desde de fuera. A vosotros dos, Paloma, muchas gracias por todos estos años, los que nos quedan. Y Fernando, vamos, no te puedo dar gracias lo suficiente por donde me has llevado. Y también el equipo que tienes detrás, que he conocido no solo la parte los
profesional o de doctorado, sino toda la parte familiar y humana, que me habéis dado una pequeña familia, os lo puedo asegurar. Así que muchísimas gracias también a vosotras, a vosotros y a todos los que habéis venido. Cada uno sabéis por qué. Así que os digo en la chapita, pero el corazón también. Muchísimas gracias. Un regalito para vosotros pequeñito. Aunque nuestro regalo será Londres, eso lo tenemos ahí, pero de momento. Pues, ¿Antes del Brexit o no Brexit? Muchas gracias. Te lo digo. Yo puedo romper el papel, aunque no se recuerda de ti. Familiar, muy bien. Muchas gracias. Sí. ya vendrá Londres más adelante. Esto que tiene una historia. Y es que yo, como médico cooperante, siempre en las reuniones tomábamos ron. Evidentemente allí eran muy malos, Honduras. Y en Nicaragua, mi compañero cooperante nos regaló esta botella, que tenemos un cariño especial porque nos recuerda a los meses allí de trabajo con los niños hondureños. Y por tanto, pues esto más ya tendrá otros recuerdos más. Muy bien. Y a mí me ha regalado una historia de cómo se dice privilegia reflexe. Descubrimiento histórico de los reflejos primitivos infantiles. Muy bien. Es una historia de cómo han ido descubriéndose y describiendo los reflejos infantiles y utilizándose en el diagnóstico. Bien, el acto se ha acabado, por lo tanto ahora fotos. Recordad que si no hay fotos no hay recuerdo. Por tanto, vamos a hacer fotos y después ya, como la novia, ya uno se siga las lágrimas, el ritmo y todas esas cosas para hacerlo. ¿Eh? Claro, la emoción.